Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 30 de mayo. Hoy vamos a recordar, perdón, de abril, vamos a recordar que mañana es 1 de mayo y que es el Día Internacional de los Trabajadores. Y por eso esta noche tengo a 3 destacados dirigentes sindicales del país y el tema va a ser hablar del sindicalismo, cuál es la condición de los trabajadores en el país. Presento inmediatamente a mis invitados, Roswald Solórzano, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del órgano judicial, SITOJ. Muchas gracias. Buenas noches. Un enorme Bienvenido. placer. Gracias, don Nacho. Un saludo cordial al pueblo salvadoreño y a la clase trabajadora. Silvia Navarrete, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, Citrasalud. Buenas noches. Buenas Silvia. noches, sí, un Bienvenida. honor estar en su programa. Y Luis Ortega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Bienvenido. Buenas noches a los trabajadores y al pueblo salvadoreño. Tema interesante, hay que ponerle oído a esto. Interesante la situación de los trabajadores en el país. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Ya ha hecho tradición en los días últimos, casi el día más cercano, y se cae primero mejor todavía, que hacemos un programa sobre el Día del Trabajador y lo hacemos con dirigentes sindicales. Y siempre le hago la pregunta inicial, y todos los años la voy haciendo, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo están evaluando ellos la situación del trabajador en el país? Empiezo contigo. Pues la verdad es que está muy mal. Las cosas siguen igual y por veces peor, ¿verdad? En este momento el tema de libertad sindical es un tema delicado que hay que abordar con seriedad y precisión. Necesitamos que los gobiernos y este gobierno entiendan que la libertad sindical no es un asunto, no es una broma, ni es un asunto para debatir, sino es un derecho conquistado con sangre de parte de la clase trabajadora. Hay que decir que se tienen serios problemas en diferentes instituciones del Estado, ¿verdad? En los 3 órganos del Estado. Asamblea Legislativa no ha sido diferente, bueno, Luis lo va a explicar. El órgano judicial, la seguridad jurídica está vulnerada totalmente, el debido proceso vulnerado totalmente, la justicia selectiva para este país, totalmente justicia selectiva, y lo podemos decir abiertamente. Y bueno, en el Ejecutivo falta que ver que ya el día de mañana, 1 de mayo, toma posesión la nueva Asamblea Legislativa. ¿Qué va a pasar ya en la conjunción entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo? Ya prácticamente quedaría únicamente el órgano judicial, que será cuestión de días, entiendo yo, que para que puedan tener un control total. Esto ha sido normal en todos los gobiernos, no digo que sea correcto, digo que ha sido siempre una constante en todos los gobiernos y falta que ver, pero mañana se marca un antes y un después en este país y debemos de estar preparados, toda la clase trabajadora, seguramente debemos de estar preparados porque siempre, desgraciadamente, los trabajadores, por la razón que sea, no somos muy bien vistos, por no decir no somos bien vistos por los que administran el Estado. Silvia, ¿cuál es tu apreciación? Bueno, sí, vamos a iniciar un nuevo periodo en la historia de nuestro país, a vivir una nueva experiencia en donde vemos una asamblea completamente diferente a las que hemos tenido anteriormente, lo cual podría ser beneficioso e igual podría traer problemas para la clase trabajadora, dado que hay muchos proyectos que nos podrían afectar como clase trabajadora, como es el tema de las pensiones, como es el tema del salario mínimo y todas aquellas situaciones que tienen que ver con la clase trabajadora salvadoreña. Y tenemos una asamblea en donde se van a tomar estas decisiones, donde también hay proyectos nuevos de ley para los empleados públicos, como es la ley de la función pública,
como son igual las reformas al Código de Trabajo, en donde los trabajadores debemos de estar atentos, debemos de seguir organizados y estar siempre alertas ante las decisiones que se van a tomar en la nueva Asamblea Legislativa, ya que hay cuestiones como por ejemplo las reformas a las leyes laborales, que son lineamientos ya de los organismos financieros internacionales y que estos vienen orientados precisamente a minimizar la cantidad de trabajadores en el Estado y a incrementar las horas de la jornada laboral, que es precisamente lo que conmemoramos el día 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la gesta heroica de los mártires, héroes y mártires de Chicago, en donde se logró conquistar para la clase trabajadora la jornada laboral de 8 horas, que en este momento se encuentra en riesgo, que se pretende ampliar a las 12 horas. Entonces, todas estas decisiones se van a tomar en la Asamblea Legislativa y los trabajadores no podemos estar ajenos a eso. Bueno, y Luis, que es de la Asamblea Legislativa, el presidente de los sindicatos de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo está la Asamblea en este momento? ¿Un poco de incertidumbre? Sí, totalmente. Realmente la Asamblea Legislativa está viviendo más que nunca una situación complicada. Complicada en el sentido porque recordemos que lo que ha vivido El Salvador es un proceso electoral y lógicamente dentro de ese proceso hubieron o han habido algunas advertencias de algunos, digamos, ya hoy que van a pasar a ser funcionarios, o sea, en aquel momento como candidatos, algunas expresiones, lo que lleva a una situación que pueda, digamos, haber una situación muy complicada de los trabajadores con un cierto temor, ¿verdad? Pero yo quiero decirles que nosotros confiamos en Dios y creemos que las nuevas autoridades, los trabajadores, decirles a las nuevas autoridades que pues les damos la bienvenida como trabajadores. Nosotros hemos estado al servicio de varias administraciones, tanto del PCN, de Arena, del FMLN, y hoy nuevamente del PCN, y hoy la nueva administración que entraría. Y lo que esperamos, y vamos a decirles siempre que estamos dispuestos, nosotros como lo hemos hecho en el pasado, los trabajadores, tanto de áreas institucionales, y yo digo, inclusive los que están al servicio de las fracciones legislativas, de los grupos parlamentarios, porque si nos vamos a ver el derecho, todos tienen el derecho. Aquella persona que ha cumplido 3, 5, 10, hasta 15 o 20 años de laborar, el hecho que haya estado al servicio de una fracción no le quite ese derecho. La Constitución es bien clara, la ley del servicio civil es clara, que dice que tiene el derecho, dice el 218. Van a defender a todos los trabajadores de la Asamblea Legislativa. Claro, aquellos buenos trabajadores, Nacho. No, claro, pero me refiero, sean trabajadores que son parte del órgano, que estaban contratados por la Asamblea, como que estaban contratados por los partidos políticos. Tienen totalmente el mismo derecho. Y los que conocemos de derecho y sabemos... Los fantasmas no es otra cosa. Eso es otra cosa, porque nosotros la corrupción no la vamos a permitir. Nunca lo vamos a permitir, lo hemos denunciado, no ahora, sino muchas veces. Eso no es así. Pero el 218 dice claramente que los trabajadores y los funcionarios están al servicio del Estado, de ninguna fracción política. Ahí está el derecho de los trabajadores entonces. Ok. ¿Cuánto me queda? 3, ya, ok. Ahora, una pregunta del millón. No recuerdo, y creo que nunca en la historia del país, el país había tenido de ministro del Trabajo a un dirigente sindical. ¿Esto ha mejorado las cosas? ¿Ha cambiado? ¿Ha sido para mejor? Si me lo pregunta a mí, ¿sí? Yo creería que estamos en igual condición. ¿Igual condición? En igual condición. ¿Y eso que usted es amigo de Rolando? Bueno, es que una cosa es ser amigo de la persona, y otra cosa es ser amigo del ser cargo, la persona en el cargo. Del funcionario. ¿verdad? Entonces yo no tengo nada en contra de Rolando, ahora es el funcionario, es el ministro, pero sí hemos tenido graves complicaciones con el tema de las credenciales. Con las organizaciones, por ejemplo, que yo dirijo de Poder Popular, tenemos serios problemas, ¿verdad? Y hemos estado buscando la solución con él. Y bueno, yo creería, por eso estamos hablando del tema de libertad sindical, yo creería
que no deberíamos tener ese tipo de problemas, más viniendo de una persona que se supone que viene del seno del movimiento sindical, que nos entiende perfectamente que Arena nos reprimió de esa manera, que el FMLN nos reprimió de esa manera, y entonces ahora lo que menos podríamos esperar es que el ministro del actual gobierno, que dice un gobierno que va a estar con el pueblo, con la gente, también nos ponga como una herramienta de chantaje o nos condicione las credenciales de las organizaciones sindicales. Creemos que eso es inaceptable y esas cosas no estamos de acuerdo. A ver, me acuerdo que el año pasado hicimos el programa también y estaba Pedro Julio Hernández de los vendedores ambulantes y estaba Rolando Castro como el presidente de Astram y estabas tú. Sí. Y después se quedaron aquí. Platicando La idea de conformar un gran sindicato en el país. Él nos decía que había que conformar una central sindical que lograra unificar a todo el movimiento sindical. Ahora como ministro hemos estado acompañándole desde la llegada de su mandato como ministro. Nos pidió, a mí en lo particular, como amigos, me pidió que pudiéramos acompañar su gestión. Y le dijimos, bueno, solo con una condición, nosotros no vamos a hacer el comité de aplausos tuyo, y somos el comité de aplausos del gobierno, sino simple y sencillamente vamos a acompañar las buenas acciones. Se hicieron buenas acciones. En el marco de la pandemia, por ejemplo, se hicieron buenas acciones que acompañamos nosotros, que por ejemplo en algunos hospitales yo tuve la oportunidad de ponerme uno de esos trajes azules que generan un gran calor para poder ir a ayudar, porque pudimos precisar que muchas jefaturas en los hospitales tenían encerrados en las bodegas los trajes, los guantes, las mascarillas, y no se las entregaban ni a los médicos ni a los trabajadores. Fuimos a ayudar en Zacatecoluca, en Usulután y en otros lugares, y fuimos a ayudar con el respaldo del Ministerio de Trabajo para garantizar que nuestros compañeros trabajadores tuvieran las herramientas de protección que se les estaban negando a pesar de que estaban embodegadas. Entonces, han habido acciones buenas, pero sí creo que todavía falta mucho por hacer. Ok, vamos a ir al corte. Me interesa mucho porque alguno de ustedes dijo, también lo dijo Roswell, el cumplimiento de la ley. Pareciera, digamos, que no se cumple la ley laboral en el país, no se cumple a cabalidad. Y obviamente las leyes deben cumplirse a cabalidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué todavía no hay trabajadores que están trabajando con menos salario mínimo? No sé si el caso de ustedes les pasa, pero yo veo, digamos, mucha gente, sobre todo que trabajan en la parte privada, trabajan con menos salario mínimo, hay horarios de 12 horas permanentemente y hay 12 horas, pero no se descansa al sexto día o séptimo día, sino que se sigue. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cuánto tiempo trabajan seguido algunos trabajadores del país? Hay cosas que todavía pareciera, digamos, que tenemos un Estado que no cumple a cabalidad los derechos laborales. Ya volvemos. El cumplimiento de la ley, que es lo fundamental. O sea, hay una ley, seguramente no es la mejor ley, pero por lo menos hay un marco, digamos, por el cual, digamos, guiarse para trabajar. Pero la pregunta es, ¿se está cumpliendo la ley en El Salvador? Empieza tú, Silvia. Sí. Bueno, en primer lugar, la Constitución de la República, el Código de Trabajo, la Ley del Servicio Civil, establecen las jornadas laborales de los trabajadores. El problema es que no se está respetando. Y esto no solamente se vive en la empresa privada, porque nosotros observamos, por ejemplo, y hemos platicado con los trabajadores de las empresas de vigilancia en nuestras instituciones, en donde muchas veces les toca hacer jornadas hasta de 48 horas. Eso es inhumano. Es inhumano. Ningún ser humano va a poder rendir en su trabajo después de las 8 horas laborales. Para bañarse, para lavarse, así es. Y la jornada laboral de 8 horas existe en base a estudios científicos. No es una jornada antojadiza. Y por eso es que ha sido legislada a nivel mundial. Entonces, lo que está sucediendo en nuestro país es, no contamos con un Ministerio de Trabajo que realmente vaya a una empresa, haga una inspección y le diga, señor, usted está violando la jornada laboral, usted está violando los derechos de sus trabajadores. ¿Por qué?
Hay la excusa de que hay pocos inspectores. Pero hay es una realidad. ¿Pero por qué una realidad? ¿Por qué no muestra tan Porque el presupuesto del Ministerio de Trabajo fue diseñado y sigue siendo diseñado para hacer la cenicienta, para que no haya suficientes recursos para poder contratar inspectores que puedan llegar realmente hasta las empresas para poder tener un control. Esa es una realidad. Sí, perdón. Y bueno, vemos cómo en la empresa privada se violentan estos derechos a los trabajadores, pero lo que a nosotros nos parece aún peor es que desde el mismo gobierno se estén violentando las jornadas laborales de los trabajadores. Y bueno, en esta semana nosotros denunciábamos públicamente el abuso que se está cometiendo con trabajadores del Hospital El Salvador, en donde ellos realizan jornadas de 12 horas, luego en su periodo supuestamente de descanso, lo llaman del ministerio, véngase a cubrir una jornada de 8 horas y después de esta jornada de 8 horas solamente le quedan 4 para presentarse a la jornada siguiente en el Hospital El Salvador. Entonces, ¿cómo es posible que desde el gobierno se estén violentando estos derechos? Se supone que es quien tiene que velar para que no se violente los derechos de los trabajadores. Y la gente no se atreve a denunciar porque los han amenazado que si hacen pública esta situación se van a quedar sin empleo. Ok, la falta de empleo es la principal problema que tiene el trabajador en el país y que hace que acepte cualquier cosa. Así es. Y de hecho, si el trabajador un día falta a ese turno extra, entonces lo evalúan mal y lo despiden porque es un mal trabajador, porque no llena el perfil que ellos necesitan para ese puesto. O sea, ellos necesitan robots para que trabajen, porque ningún ser humano, y mucho menos si es conductor de ambulancia o si conduce vehículos pesados para transporte de vacuna, para transporte de medicamentos, va a poder realizar una buena labor, e incluso se pone en riesgo no solo la salud del trabajador, sino la vida de otras personas, porque un trabajador cansado conduciendo un vehículo puede ocasionar cualquier accidente y no es su responsabilidad. ¿Donde se hacen las leyes se cumple la ley? Sí, realmente nosotros, como decía el compañero, los compañeros, hemos tenido experiencias muy amargas también dentro de la Asamblea Legislativa. Y yo quisiera como hacer un llamado, hoy que las autoridades, tanto a nivel de la Asamblea Legislativa, van a tomar posiciones de sus cargos, y a las alcaldías, a todos los que van a tomar posiciones de sus cargos, el día de mañana, 1 de mayo, quiero mandarles un mensaje en ese sentido, que respeten la ley, porque van a levantar con sus manos, van a jurar defender y cumplir la Constitución de la República. Como diputados, como funcionarios del Estado, alcaldes y todos los demás que van a juramentar, deben de saber que si hacen un juramento es para respetar y cumplir esa ley. La máxima ley que tenemos en El Salvador se llama Constitución de la República, Nacho, y el pueblo lo conoce. Entonces el llamado que nosotros hacemos es al respeto del marco legal nacional y internacional también, porque hay tratados de derechos humanos y tratados con la OIT. Entonces las autoridades, el llamado que les hacemos es a que respeten, porque no podemos, un país que no respeta sus leyes, que no respeta el marco legal nacional e internacional, entonces va por un mal camino. Mi llamado es para el presidente de la República, mi llamado es para ahora los diputados que van a tomar posición y para todos los funcionarios que deben de comprometerse al respeto de la ley, porque si no hay un respeto de la ley vamos a ir a una anarquía, vamos a ir a un caos. Eso no le conviene a El Salvador, no le conviene a la economía, no le conviene al pueblo ni a ningún salvadoreño. A ver, sería bueno que aclararas, Luis, cuántos trabajadores están contratados por partidos políticos o de ahí nace su contratación, cuántos son parte del sistema por Asamblea Legislativa y cuántos son los que nadie sabe quiénes son. Okay. ¿Cómo vas a defender ahí tú, como líder sindical, vas a defender, decir, estos no se me tocan, pero estos no sé quiénes son? ¿Así es simple? Sí, yo lo que quiero expresar, Nacho, que
trabajadores en la Asamblea Legislativa, por información oficial, son 2.400 trabajadores. Eso es lo que los da la OIP. ¿Incluyen los que no llegan? Incluyen todos. Entonces yo quiero hacer una aclaración. Nosotros en su momento dijimos que estamos en un proceso del contrato colectivo. Dentro de esa lógica hemos ido organizando a los trabajadores y es un derecho, es el máximo derecho que tenemos los trabajadores para poder garantizar nuestros derechos, es organizar y lograr un contrato colectivo de trabajo. Lo que nos pareció un poco complicado es que nosotros conocemos a los trabajadores que están dentro de la asamblea, los que llegan a trabajar, y los tenemos organizados totalmente. Es una situación muy mínima de un par de oficinas que no están organizados, que tienen el derecho también, sin duda, porque la Constitución es clara, el que se quiere organizar y el que no, pero llegamos prácticamente, actualmente tenemos entre 1.000 afiliados. Y hay con los que faltan todavía que se afilien, digamos que son 150 o 200 lo máximo. 51%. Ajá. Y entonces, Nacho, hemos ido a buscar a las demás personas que están contratadas y no aparecen en la Asamblea Legislativa. Hemos preguntado dónde están esas personas y no aparecen, por ver la situación que es eso. Y entonces nosotros dijimos, posiblemente podrían haber en esta institución entre 1.000 o 1.200 plazas que podrían ser de ese carácter de plaza fantasma. No, muy y que posible. lo investiguen, Es posiblemente. muy posible. Nosotros no podemos decirlo. Porque el error es decirle a los partidos políticos, ahí tienen tanta cantidad de dinero para que ustedes contraten. Claro. Entonces, el problema es que Ese si es el eso es error. así, sí. Pero Más que error, una ilegalidad. una ilegalidad. Por Es eso ilegal. digo, si estos trabajadores pueden estar contratados en base a una legalidad, el sindicato no los va a defender. Totalmente, nosotros nunca hemos apoyado las cosas de corrupción. Nosotros hemos dicho a los trabajadores, incluso cuando se afilian, le decimos, usted debe cumplir su horario, debe cumplir sus funciones, debe presentarse siempre a su trabajo, porque lo que no vamos a defender es lo indefendible. Okay. Hay sedes regionales de la Asamblea, ¿no? Eso Claro. están incluidos, o sea, Ellos están testeados incluidos. por ustedes. Ellos están incluidos y tienen el derecho, porque la Ya. Constitución lo que dice que tú te puedes afiliar al sindicato si eres trabajador, que cumples un horario de 8 horas de la jornada laboral, de 8 horas, y si cumples las funciones. Ok, Roswell. Pero es que hay un mal de origen ahí, don Nacho, yo con el perdón tuyo, Luis, te lo quiero plantear porque a mí me parece que es un poco casi como injusto lo que está a punto de suceder. Sí. Y es decir que Luis dice, ahí hay como 1.000 o 1.200 trabajadores aparentemente que son como plazas fantasmas. La verdad es que el trabajador esos 1.200 no son plazas fantasmas, son trabajadores. Lamentablemente ellos no escogen la oportunidad que les llega a las manos. Ellos buscan trabajo. Hay veces, la gran mayoría tienen que meterse a un partido político para ver si desde ahí logran conseguir un empleo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que usted acaba de decir. Hombre, para nadie es un secreto que a los diputados les daban $12,000 a cada diputado para que con esos $12,000 pudiera disponer de hacer una contratación de un determinado grupo de trabajadores para asesores o para lo que fuera. Y para nadie es un secreto que ellos lo que hicieron fue con esos $12,000 contratar a un grupo de trabajadores, inclusive por $200, ¿verdad? Lo hemos conocido nosotros, para hacer su ejército de propaganda política. Claro. Y estos trabajadores estaban en las sedes o en los locales de los partidos políticos. Ellos han estado trabajando. Lamentablemente no se conocía que eran empleados de la Asamblea Legislativa porque a lo mejor solo cobraban su cheque y quizás ni siquiera cobraban un cheque, sino que el diputado cobraba los $12,000 y él llegaba a repartirle a todo este montón de gente. O sea, el pecado no es de la gente, no es del trabajador, él busca trabajo. Todo mundo buscamos un trabajo y uno no escoge lo que puede conseguirlo, es la oportunidad que le logra caer. Bueno, entonces, esto lo digo porque en realidad Sí. es triste, pues, ¿verdad? Sí, habrán muchos que sí. están afligidos ahorita, que bueno, los van a quitar porque eran Plaza Fantasma. En realidad son los que quizás... Ahora más yo han no sé si pagado. cabe en este caso el asunto de la confianza, porque si digamos los empleados de confianza, esos se van con el jefe, ¿no? Sí, eso es... Evidentemente, los cargos de confianza son los gerentes de alto nivel y todo eso. Eso no Y más. Aunque hay sentencias eso- de la sala. Hay sentencias también, sentencias tenés de la razón. sala que dicen cuáles son verdaderamente los cargos Los de cargos de confianza. confianza, tiene razón Y pueden Roswell. ser que no sean gerentes, un cargo de confianza. Les voy a poner un ejemplo clásico y concreto.
Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que restableció los derechos al gerente general de la Fiscalía General de la República porque dijo que no era cargo de confianza. Entonces ahí hay una discusión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el problema que se viene para estos próximos días? Como decía Luis, igual en las alcaldías, una gran cantidad de gente a la que van a decirle, mire usted ya no, porque es cargo de confianza. ¿A quién le llaman cargo de confianza? Al motorista que andaba el alcalde. ¿Qué cargo de confianza puede ser ¿Cómo eso? se calificaría, ya me dijeron que tengo que ir al corte, pero ¿cómo se calificaría, digamos, si el día de mañana o en 4 o 5 días más sabemos que hay no solamente los 1.000, que no sabemos quiénes son, sino que hay 2.000 trabajadores despedidos de la Asamblea Legislativa? No, sería para nosotros, eso sería, mire, si vamos a hablar de esas plazas que no llegaban a cumplir esa labor institucional. No es problema. Para nosotros eso, discúlpeme, porque ya usted lo dijo y lo hemos discutido muchas veces, lo que no es legal no podemos apoyarlo. Ya. Si 2.000 trabajadores, óigase bien, la Fiscalía y la investigación del Ministerio de Trabajo o todas las auditorías que hagan arrojan eso, que no cumplen con un horario y una función, aunque ya Rosco lo explicó, posiblemente esos sean trabajadores que están allá, pero muchos de esos trabajadores solo estaban en su casa. Muchos de esos trabajadores han estado, y ya lo han dicho diputados, hasta fuera del país, y eso no puede seguir siendo en este país, ni en la Asamblea ni en ninguna institución del Estado. Hay que normar mucho más eso, pero de todas maneras, digamos, sí puede ser que tengamos en una semana uno de los despidos más grandes, más masivos en la administración pública que se conozca hasta ahora. Vamos al corte y ya volvemos. Bueno, tú querías dejar claro, o sea, la defensa es al trabajador de fracción como al trabajador que fue contratado por la Asamblea Legislativa. Correcto, Nacho, y al pueblo. Yo quiero dejar claro esto. Nosotros no podemos estar en contra, o sea, de que se vayan a quitar plazas que no han cumplido. Pero aquellos trabajadores que han venido cumpliendo sus labores en todas las administraciones pasadas y que estamos dispuestos a hacer esa labor hoy con los nuevos, no podemos decir que los quiten solo porque estaba en una fracción legislativa. Ahora, es complicado porque me imagino que Nueva Idea querrá tener su gente, ¿no? Y no tomar un trabajador que era de Arena y tenerlo yo ahí. Eso es lo que tenemos que evaluar nosotros como trabajadores, como sindicato, con la nueva administración. Ellos han dicho, han expresado de que se van a sentar con nosotros. Yo lo que esperaría y hacerle un llamado al nuevo presidente y a la nueva legislatura, que estamos listos para conversar con ellos. Queremos conversar sobre este tema, pero no puede ser si un trabajador ha estado cumpliendo sus jornadas laborales, sus funciones, por años y años, ese trabajador tiene el derecho y no podemos nosotros decir que se vaya porque el diputado se fue. Si a quien no eligió el pueblo es al diputado. Los trabajadores han estado por años, por 15 años trabajando, sirviéndole, ¿verdad? Bueno, usted, creo que Silvia fue la que dijo de que entre las cosas importantes que trae esta nueva Asamblea Legislativa es la discusión de la ley de la función pública, ¿ya? Una ley que ha sido adversada por algunos sindicatos, no sé si por todos, pero que obviamente nos señala que algo hay que hacer, porque estábamos hablando también fuera de cámara, y la verdad, digamos, que favores se hacen mucho en la administración pública, en todos los órganos de la administración pública, y ahí usted encuentra al hermano, la hermana, la dama, el damo y todas las cosas, digamos, contratados por favores y no por méritos. Mejor no lo pudo haber dicho. Mejor no lo pudo haber dicho. Y esta ley de la función pública lo que busca es que los trabajadores entren por mérito. Pero es que no están... ¿Sigue estando en contra ustedes de la función pública? No, a ver, no es cierto. Creo que tenemos... Aquí somos democráticos. No, eso no es cierto, porque ninguna ley va a venir a cambiar el pensamiento y la forma de actuar de los políticos. Eso en primer lugar. Existe una ley de servicio civil en donde la ley es bien clara que todo aquel que quiera ingresar al servicio público debe de someterse a un proceso y debe de pasar un periodo de prueba. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta ley no se ha respetado. ¿Ha sido necesario o es necesario hacerle algunas reformas? Sí, pero en su esencia la ley es buena. Lo que sucede es que faltan algunos instrumentos para completar lo que dice la ley.
pero estas propuestas ya han sido presentadas por los trabajadores en la Asamblea Legislativa, han sido presentadas en Casa Presidencial. ¿Qué propuesta han hecho básicamente los trabajadores? Las reformas a la Ley del Servicio Civil, que se creen estos, dejar a un instrumentos lado para la ley de la función pública. Sí, dejarla a un lado. Dejarla a un lado. Sino que porque reformar la ley de servicio civil. Porque lo malo de la ley de la función pública es el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que se pretende con esta ley? Lo que se pretende es reducir el número de empleados públicos, botarlos a la calle, porque es un requerimiento de los organismos financieros internacionales. ¿Para qué? Para que los países tengan más solvencia para poder cubrir la deuda externa. Pero esto realmente es el pensamiento de estos organismos financieros internacionales. Pero si nosotros lo vemos como trabajadores, ¿cómo se afectaría la economía del país? Tendríamos más desempleo, tendríamos más trabajadores informales, si esto se llegase a cumplir. No así si realmente se hacen las reformas necesarias, se aprueban los instrumentos para la aplicación de la ley y se le da cumplimiento, porque lo que falta es darle cumplimiento a la ley. Por ejemplo, en cada hospital tiene que existir una comisión de servicio civil, en donde a través de esa comisión se hagan los procesos para contratar personas idóneas para que presten los servicios a las instituciones. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Se han creado de fachada nada más, por ahí no pasa ningún proceso de contratación y es el que tiene más poder en la institución quien decide a quién contratar, pero eso lo van a seguir haciendo y aunque haya una nueva ley, si no se obliga a los funcionarios de gobierno a que se le dé cumplimiento a la ley. Podemos comenzar por ahí, que se obligue a los funcionarios a cumplir la ley del servicio civil. ¿Qué pensaba? Pasa porque, imagínese usted, la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano administrador de justicia, acaba de despedir a una trabajadora por ley de salario. Dicen ellos que porque la Constitución les da el derecho de contratar, de sancionar y de despedir. Con 10 votos de 10 magistrados despidieron a una trabajadora sin hacer el debido proceso. Por eso yo le argumento, no solo estoy hablando de este caso, pero la Corte Suprema de Justicia está generando la inseguridad jurídica. Si ya se dice en la misma Constitución que para eso habrá una ley de la carrera administrativa, para que se regule la contratación, para que se regule las sanciones, para que regule las destituciones, viene la Corte Suprema de Justicia y mire, el nepotismo cruzado que hay en la Corte Suprema de Justicia es asqueroso, terrible. Los jueces andan peleándose por ver a qué trabajador despiden para tener una plaza vacante y lograr hacer el trance con otro juez de otro lugar. Vaya, mandame a tu hijo, yo te mando a mi hijo para no contratarlo a él mismo, porque claro, ya sería el colmo de la desfachatez. Entonces, y la Corte Suprema de Justicia no dice nada. Entonces, si de lo que estamos hablando es que hay un mal de origen, no tiene nada que ver la ley del servicio civil. Lo que tiene que ver es el autoritarismo y la prepotencia de los funcionarios públicos. Puede imaginarse usted, hoy en la Corte Suprema de Justicia, y no estará muy largo que quieran intentarlo en las demás instituciones, sino es que lo están haciendo, ahora se está procesando trabajadores con la ley de procedimientos administrativos. Y me río porque ya magistrados de la Corte Suprema de Justicia dan vergüenza ajena. Si esos son los operadores de justicia, que teniendo claro que hay una ley especial para poder desarrollar el tema laboral, se van a la ley de procedimientos administrativos solo porque un par de mafiosos que tienen ahí como asesores les dan paja, y como ellos nunca llegan a hacer nada, siempre llegan solamente los 15 a sentarse, a pedir gasolina, más carros, más guardaespaldas, solo prebendas y beneficios, no les importa lo que está pasando en la institución. Entonces los mandos medios se aprovechan de eso, el gerente jurídico, que lo han nombrado hasta magistrado suplente del Tribunal de Ética, el magistrado suplente del Tribunal de Ética, gerente jurídico de la Corte Suprema de Justicia, metiendo a su cuñada a trabajar por tráfico de influencia y acomodando una gran cantidad de cosas en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ese es el principal problema del país. Entonces, como ustedes verán, no estamos hablando, el problema no es la ley,
El problema son los abusos de poder, la arbitrariedad y el autoritarismo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Los organismos multilaterales le dicen al gobierno de turno, mire, hay que reducir la grasa del Estado, así nos dicen, grasa del Estado. ¿Qué culpa tiene el trabajador que ya está trabajando en las diferentes instituciones que sean? ¿Qué culpa tiene el trabajador que ya está trabajando ahí de la crisis económica en la que estamos en este país? Como que para que una vez más la pita se rompa siempre por lo más delgadito que es el trabajador. El trabajador tiene que pagar con el despido, dejando sin la comida a su familia, porque los políticos de turno cometieron graves errores, porque saquearon este país, porque se robaron lo que pudieron robarse, y entonces ahora el trabajador tiene que pagar los platos rotos. Esto es lo que pasa, don Nacho. Y estas son las cosas que esperamos que este gobierno y que esperamos que esta nueva Asamblea Legislativa, que ahora lo tienen todo. Es decir, yo digo, el mal de origen son las leyes. ¿Sabe usted que la Constitución de la República en el artículo 179 dice que en 1983 se debieron de armonizar, toda la legislación se debió armonizar a la Constitución de 1983 y hasta este día no se ha armonizado? Ese es un mal de origen. Segundo mal de origen, esa Constitución de la República de 1983 no fue un pacto social, fue un pacto entre los militares de aquella época y los millonarios de aquella época para acomodarla a su antojo. Por eso es que hoy, cuando ven que se utiliza la Constitución, ¿quiénes son los que salen gananciosos al utilizar la Constitución? Los millonarios, los trabajadores y el pueblo no. Entonces yo creo que el mal de origen es, hay que eliminar esa Constitución. Presidente Bukele, señores diputados de la Asamblea Legislativa, mañana asumen, tienen 56 votos suficientes para ir a una constituyente, si de verdad quieren resolver los problemas de este país. ¿Y tú crees que una constituyente es la solución al país? Sí, claro que sí. ¿No es será que una nueva cultura política? No, digamos, no, porque... el punto es este, una constitución que le representa los intereses solamente a los millonarios de este país. La constitución no cambia nada. Bueno, es el pacto Son social. frases de buena crianza. Nada. El pacto social de cada país. Ajá. En cada país se supone que es la regla máxima con la que los pueblos pueden manejar. Que Roswell, como dirigente sindical de la Corte Suprema, sepa bastante de ley. Te felicito. Soy abogado. Eres abogado, ¿verdad? Soy abogado. Hombre, qué bien, qué bueno, sí. Me alegro mucho. Ok, Luis, sobre esto. Sí, sobre esto decir de que estos son proyectos que vienen desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Nosotros siempre hemos dicho, la ley del servicio civil es la máxima garantía para defender los derechos laborales hasta este día. Y no estamos de acuerdo con esa lógica que dicen que es muy desfasada, que no sé qué. Yo les pregunto y les digo a estas personas, la Constitución de los Estados Unidos, ¿cuántos años tiene? Claro. Y no es desfasada. Entonces, queremos decirlo, nosotros los oponemos rotundamente porque ya Silvita y Roswell han expresado, con esta ley es suficiente, lo que hay que ver es que se cumpla. Eso es el problema, los abusos que siempre han habido porque han violentado la ley. Una nueva ley de la función pública, quiero decirles que en toda Latinoamérica se ha puesto en práctica y tiene en un caos a los derechos de los trabajadores y a los pueblos. Brasil, que ha sido uno de los más grandes, 2 millones de despedidos trabajadores cuando impusieron la ley. Hoy en día, Dominicana, también República Dominicana está en una crisis también. También Costa Rica la acaba de poner y está en una crisis por violaciones a los derechos. Esto es nada más un requisito del Fondo Monetario Internacional y por eso nosotros nos hemos opuesto rotundamente. Es como la barrabasada que querían hacer estos señores diputados que se van de proponer la jornada laboral de 12 horas. Eso no puede ser, es algo aberrante. Y verdad, el presidente Bukele tendría que haberlo vetado inmediatamente. Igual el Código Procesal laboral, esa es otra situación parecida a la ley de la función pública. ¿Por qué, Nacho? Porque termina con los principios del derecho laboral. La ley de la función pública, ese proyecto de ley, termina con los principios del derecho laboral. No habrían derechos a la libertad sindical, no habrían derechos para ningún trabajador en este país y habría un caos total. Bueno, creo que están bien claros sobre el tema. Vamos a ir al corte, volvemos rápidamente para seguir hablando del sindicalismo en el país. Ya volvemos. Bueno, vamos a hablar ahora del sindicalismo como tal. Esta función importante para la sociedad que obviamente existe en toda parte del mundo, los movimientos sindicales, el trabajador sindicalizado, pero obviamente da la impresión que últimamente ha bajado sobre todo el interés del trabajador por ser sindicalizado. ¿Ustedes lo sienten o no? No, claro que ¿Y sí. por qué?
Por los pecados que cometemos los dirigentes sindicales. Empecemos por lo primero. Yo debo decirlo porque no hay que tener vergüenza ni empacho en decir la verdad. Hay que hacerlo mea culpa. Nosotros andamos hablando de que hay que quitar a los diputados porque son corruptos, que hay que quitar a los ministros porque son corruptos, que hay que quitar a los alcaldes porque son corruptos. ¿Y cuándo se va a revisar a los dirigentes de las organizaciones sindicales si hacen corrupción con el andar, por ejemplo, con la cuota sindical? Si hacen tráfico de influencias, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, para nadie es un secreto, tenemos un secretario general de un sindicato ahí, que fue a engañar a 3 personas, ofreciéndoles una plaza de trabajo y les cobró $2,000 a cada una. Ya lo denunció ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia y lejos de informar a la Fiscalía, mejor lo están protegiendo. Dejó engañada a la gente, se los bajó con los $2,000 a cada uno y cuando la gente reclamó, les mandó la pandilla. Entonces, ¿cómo el trabajador va a sentir confianza en dirigentes sindicales que lo que hacen es vivir del sindicalismo, apropiarse de la cuota que el trabajador da para la organización sindical, hacer tráfico de influencias, metiendo a toda su parentela, a toda su familia, a la institución, en el nombre de que representa a los trabajadores? Hay también corrupción en el sindicalismo. Claro que por supuesto. Entonces esto, lamentablemente, yo pido disculpas a mis compañeros porque no pretendo yo faltarle respeto a ellos, sino lo que estoy diciendo es que, mire, mientras no refundemos el sindicalismo, mientras no haya un compromiso serio y formal de los dirigentes, mientras la mezquindad de los dirigentes no sea puesta a un lado, pues si el trabajador no nos va a ver como opción. Okay. Mire cuántas marchas van a salir el día de mañana. Salen 5 marchas. Y cuando uno revisa en cada una de las marchas cuáles son las demandas puntuales, casi todas son similares. La pregunta es por qué salimos cada quien por nuestro lado, ¿verdad? Esa es una de las cosas. La segunda, ¿quién decide las consignas o las peticiones que se van a hacer o las demandas que se van a hacer? Los dirigentes. ¿Le consultamos a nuestra base? No le consultamos. Entonces realmente el trabajador dice, mire, si a mí no me toman en cuenta, a mí lo único que me quitan es la cuota sindical. Entonces, estos son los graves problemas que tenemos en el movimiento sindical. Y si estamos hablando de transformar este país, tenemos que poner las barbas en remojo y hacer nuestra mea culpa. Hay dirigentes sindicales también comprados por el poder. Claro, por supuesto. Ya. Por supuesto. Silvia, ¿quería agregar algo a esto? Sí, realmente es cierto, se dan los problemas que acaba de mencionar Roswell, pero también ha habido un tramo bastante largo de tiempo en donde instituciones a nivel internacional vinieron a financiar los sindicatos y a imponerles una agenda. Entonces los sindicatos se acostumbraron y acomodaron a ir a los hoteles, a ir a restaurantes, recibir capacitaciones que realmente no era lo que nosotros necesitábamos en nuestro país. Eso por una parte. Por otra, a los dirigentes sindicales, sí, lo reconozco, nos ha faltado también hacer más promoción para que la gente participe activamente en los sindicatos y se vuelvan no solamente afiliados, sino militantes de cada uno de los sindicatos. Porque la gente se acomodó a que si tuvo un problema, vaya el dirigente sindical, se reúna con las autoridades y le resuelva el problema y el trabajador sigue tranquilo. Entonces, la cuestión no es esa, pues nosotros debemos de hacer que nuestra gente participe más, formar cuadros nuevos, porque a nosotros nos preocupa cuando nosotros nos vemos y ya nos vemos viejos y decimos, bueno, ¿y aquí quién va a venir a continuar este trabajo? Sobre esto una pregunta. El ministro del Trabajo anunció la creación del Instituto de Capacitación Sindical. ¿Es solución? Yo no lo veo como una solución, porque nosotros como trabajadores debemos de ser autónomos, debemos de ser independientes y cada uno debe de tener su programa de acuerdo a sus necesidades, porque si el gobierno viene y me pone una escuela, va a poner esa escuela para ir dando un nivel de formación en donde el trabajador se vuelva a favor del gobierno y los sindicatos no han sido creados para eso. Las organizaciones sindicales precisamente fueron creadas por y para los trabajadores.
Ningún gobierno necesita un sindicato que lo defienda. Y quienes necesitamos sindicatos somos los trabajadores, porque nosotros somos los débiles. Y cuando nosotros nos unimos, eso es lo que nos da fuerza. Y es como nosotros podemos defender nuestros intereses y conquistar, para conquistar mejoras para nuestra clase trabajadora. Pero si nosotros tenemos un compromiso con el gobierno, si el gobierno me está pagando la comida para una capacitación, si el gobierno me está pagando el local para una capacitación, si me está dando el transporte, algún para viático por ahí también. Entonces hay un compromiso. O un carrito. Hay un compromiso. Un carrito. Entonces, no podemos nosotros realmente decir que esta es una excelente idea. Hay que tener cuidado con eso, porque yo creo Así que la dirigencia sindical debe ser, digamos, muy cuidadosa de ese tipo de Pero cosas. don Nacho, me permite hacer una acotación, porque usted lo dijo, hay dirigentes que se venden al patrono, y eso es cierto. Claro. Pero Claro. también hay que tener mucho cuidado con otro aspecto. Ahorita están preparando en este país también a dirigentes sindicales y a organizaciones sociales, preparándoles y dándoles financiamiento, buen dinero. ¿Ahora? Sí, ya están aquí en esto, ya están trabajando en eso. ¿Quién? Para, bueno, mire, el enviado especial de John Biden o de Kamala Harris, que vino recientemente y que vino a hablar con el presidente y el presidente no lo recibió, vino a dejar cheques, vino a dejar dinero aquí. ¿A quién? Vino a organizaciones sociales, vino a ofrecer dinero, vino a ofrecer financiamiento. ¿A sindicatos? Sí, vino a ofrecer, no solo a sindicatos, a ONGs, ¿verdad? Y a otras organizaciones, vino a ofrecerles dinero. Eso fue público, inclusive la UCA apareció en eso, ¿verdad? Para financiamiento. ¿Financiamiento para qué? Para generar la oposición. Yo lo que creería es que nosotros los dirigentes sindicales o las organizaciones sindicales deberíamos de ser asumir el papel de la verdadera oposición, no una oposición loca, no una oposición desordenada, sino una oposición que sea claro. Por ejemplo, cuando hablamos no a la ley de la función pública, sí, hombre, ¿y por qué no, pues? ¿Verdad? No a los despidos masivos, sí, ¿por qué no? Pues sí, el respeto a la estabilidad laboral, ¿por qué no? Ya. Pero digo esto porque no solo el gobierno puede ser, o no solo una organización No, hay sindical muchas puede fuentes. estar, no, hay muchas fuentes de financiamiento. Luis. Sí. Mire, Nacho, yo quiero decirle a usted y al pueblo salvadoreño que el desarrollo de los países se logra con los trabajadores. Y desde luego que el derecho a sindicalizarse es un derecho establecido aquí en este país y en todo el mundo. En los países europeos, todos los trabajadores, ese es un requisito, que estén organizados en un sindicato. Pero en este país, de todo lo que han estado explicando los compañeros, tiene que ver, es un problema. Pero yo quiero decirle, yo tengo fe que podemos aún hacer ajustes y podemos inyectar ese elemento fundamental para que los trabajadores nos organicemos como ellos han expresado, con independencia, con autonomía. Los trabajadores deben de tener una cuota sindical que sea al servicio de los mismos trabajadores de ese sindicato y no depender de ningún gobierno, de ningún partido político, porque la misma ley eso lo prohíbe. Nosotros debemos de defender nuestros derechos. Por ejemplo, el sindicato nuestro de la Asamblea, siempre en sus 10, 12, 11 años que vamos a asumir ya, hemos hecho la defensa del derecho laboral, de los derechos de los trabajadores. Nunca hemos estado a la par de ningún partido político, a la par ni en contra de ningún gobierno. Hemos defendido solamente defender el derecho y hemos señalado y hemos hecho protesta cuando se los vulneran nuestros derechos de los trabajadores en la Asamblea como los trabajadores a nivel nacional. Ese es el verdadero ser del sindicalismo. Sin duda, así es. El sindicato debe defender a sus trabajadores. Sí. El movimiento sindical debe defender a todos los trabajadores del país. Esa es la idea. Y que son la fuerza fundamental de un país, ¿no? Los trabajadores. Somos nosotros los que trabajamos. Sí. Todos los trabajadores y los que no trabajan porque no pueden trabajar, también tienen el derecho, digamos, al empleo. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto tenerlo este día, digamos, recordar la gesta de Chicago. 135 años han pasado, digamos, y obviamente es importante que las sociedades políticamente organizadas tengan al trabajador en un primer lugar. Gracias, Rockwell. Muchísimas gracias a usted, don Nacho. Un cordial saludo y un mensaje al ministro de Trabajo
deberíamos estar armando sindicatos en cada una de las empresas privadas. ¿O qué pasó? A las empresas privadas no hay que hacerle sindicato, porque nosotros sí vamos a entrar a armar sindicatos a las empresas privadas. Tienen derecho los trabajadores de la empresa privada. Ok, gracias Silvia, muy amable. Gracias a usted, y aprovechar este espacio para recordarles a los trabajadores que el día de mañana es la marcha de los trabajadores, en donde vamos a ir a manifestarnos, a defender nuestras conquistas y a lograr nuevas a través de la lucha, pues el programa de lucha que se va a implementar ya a partir del 1 de mayo para el siguiente. Luis, muchísimas gracias. Gracias, Nacho. Y decirles, como decía Silvita también, invitarles para el día de mañana, muy temprano a las 8, desde el Hospital Blum, sobre la 29 calle, vamos a estar marchando para hacer esas consignas, que se respeten los derechos laborales, que se respete la estabilidad laboral y exigir todo lo que tiene que ver con nuestros derechos. Estaremos ahí. Así es que les invitamos a todos los trabajadores para que marchemos y alcemos la voz ese día, que es de la clase trabajadora. Muchísimas gracias. Un saludo afectuoso para todos los trabajadores del país. Mañana hay que tener este pensamiento, digamos, de que la fuerza de un país solo sus trabajadores. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.